Hoy en su cuento diario del colombiano Antonio García Ángel, nuestro Melrose. Fue durante la época en que Ruth presentaba MTV Latino y el bar más lleno del hemisferio occidental, ubicado en Bogotá y llamado El Antifaz, estaba en su etapa de mayor concurrencia. Era feliz, o creía serlo, que viene a ser casi lo mismo. Después de un par de años trabajando en radio, estaba prácticamente desempleado. Pasaba mis días leyendo, escribiendo y jugando PlayStation. Un día me llamó Fernando Ramírez, que enseñaba teorías de la comunicación y de quien fui monitor durante una buena parte de la carrera. Yo le decía Ferdinand y él me decía Antoine, un chiste que no vale la pena explicar. Ferdinand me llamó y me dijo: Antoine, tengo que renunciar a mi clase por un problema de horarios. Lo propuse para reemplazarme. A mis 24 años me convertí en el profesor más joven de la facultad. Tenía un apartaestudio en el edificio Girasoles, que estaba a 2 cuadras de la clínica Marley, y desde hacía 6 meses andaba con Laura. Era pecosa, y aunque su pelo era negro, tenía cara de pelirroja. Laura vivía cerca del hospital militar, en un apartamento con vista portentosa a la ciudad, que contrastaba con mi mediocre panorama de segundo piso, frente a un instituto de enseñanza intermedia. Dormimos juntos casi siempre, la mayoría de las veces donde ella, aunque su casa me producía alergia. Siempre he sufrido una rinitis brutal que cuando se activa me hace estornudar sin pausa. Yo permanecía sedado de noxpirines y dristanes, pues Laura tenía cientos de adornos que colgaban del techo, estantes con botellas pintadas a mano, muñequitos de plástico, antigüedades y cachivaches que acumulaban polvo y ácaros. Tirábamos todas las noches, o casi todas. Ese ha sido el tiempo con más concentración de polvos y antigripales de mi vida. Ella no era muy dada a preámbulos, sexo oral, masaje, lamida de pies y esas cosas. Había algo agresivo y urgente en el inicio de nuestras jornadas, que iban adoptando un ritmo cada vez más sosegado. A la inversa de la naturaleza y el sentido común, Laura alcanzaba el clímax por desaceleración. Nunca he visto a nadie, ni en películas ni en la vida real, venirse de semejante manera. Su espalda se arqueaba en una curva imposible, blanqueaba los ojos, todos los músculos de su cuerpo se contraían al punto que parecía hecha piedra, dejaba escapar un gemido como de infinito dolor y tras un par de espasmos similares quedaba prácticamente desmayada. Yo me sentía como un héroe. Antes tenía una novia con la que me comportaba como eyaculador precoz. Con Laura yo era un verdadero corredor de fondo. Cuando no estábamos tirando, salíamos a cine. Íbamos al campo, hacíamos fondus de queso, íbamos al Antifaz y oíamos música. Tenía gustos mucho mejores que los míos. Recuerdo que entre sus discos estaba el Unplugged de Nirvana y el OK Computer de Radiohead, que luego serían importantes en mi vida. En ese entonces yo estaba anclado al rock en español y a los One Hit Wonders de los 80. Otra cosa que nos hacía opuestos era que a ella tan solo parecía importarle la estética. Si algo era bello, podía ser incómodo o aparatoso, eso le tenía sin cuidado. Para mí, en cambio, siempre han primado la utilidad y la comodidad. Por eso todo lo mío se veía más ordinario, más feo, cuando ella, o algo suyo, estaba cerca de mí. Éramos la dama y el vagabundo. La amaba, sin duda, y a veces ese amor se manifestaba con una fuerza que me escocía el alma. Pero todo paraíso tiene su serpiente, y todo cuento de hadas su manzana envenenada. Raquel Reyes había sido novia de La Vaca hacía años, en la época de las botas Reebok, los buzos Benetton con raya blanca y los jeans Frosted entubados. Raquel aguantaba. Era bonita a ratos. Tenía buen culo. Me la volví a encontrar años después, cuando empezó a salir con Julio, un amigo nuestro que había estudiado piano y hacía jingles. Luego Julio administraría un bar llamado Lady Pepa y después se volvería chamán. Pero esa es otra historia. No sé cómo empezaron a salir ellos dos o quién los presentó. Corrían esos años en que todos conformamos nuestro Melrose Place y éramos bastante endogámicos.
El caso es que me encontraba a Raquel cuando había reuniones de amigos o iba a donde Julio. Raquel se convirtió en la serpiente de mi paraíso, cuando un día, desprevenidamente, me contó que era amiga de Alicia Franco, mi manzana envenenada. Alicia era la mayor del curso que yo dictaba. Había estudiado algunos semestres de diseño industrial antes de entrar a la carrera. Alta, flaca, espigada, tetas de pezones salientes, pelo corto, cinturita, culazo. Para más señas, era modelo y actriz. Lo dijo el primer día, cuando les pedí que se presentaran. En todos los semestres de comunicación social hay una modelo o una reina o una actriz. Esta era modelo y actriz. La reina era otra, a quien yo no le daba clases, pero conocía las leyendas que circulaban sobre su proverbial estupidez. La presentación de Alicia, diciéndose modelo y actriz, me hizo presagiar lo mismo, pero pronto me di cuenta de que estaba muy equivocado y había sido víctima de mis prejuicios. Los mejores trabajos, con excepción apenas de Bárbara Méndez y Mafe Terán, eran los suyos. Tenía una prosa clara, expositiva y amena, con la que relacionaba ideas de forma inusitada y deslumbrante. La veía en clase un par de veces a la semana, luego me olvidaba de ella y me iba a mi casa o a la casa de Laura. Raquel y Alicia se encontraban menos que Alicia y yo, pero en esas ocasiones solían ponerse al día en sus vidas. Alicia había elogiado mis clases y le había dicho que yo le parecía papacito, sin saber aún que Raquel y yo nos conocíamos. Luego de enterarse, le advirtió a Raquel que se olvidara de lo que ella había dicho de mí, que jamás me lo fuera a mencionar. Una cosa que caracterizaba a Raquel desde sus tiempos con la vaca era que no se le podía confiar ningún secreto. ¿Utilizó la palabra papacito?, pregunté. ¿O dijo algo más? Es que no me acuerdo, tal vez. O eso fue lo que creí entender yo, respondió Raquel. No volvimos a tocar el tema. Empecé a preparar mis clases para Alicia. Quería demostrarle que yo era el tipo más brillante y encantador del mundo. Podía convertir una explicación en un stand-up comedy. Echaba mano de ejemplos divertidos para explicar las estructuras de repetición, me inventaba situaciones ficticias que envolvían a los estudiantes, de vez en cuando hacía clases campestres en los terrenos de la universidad, planeaba qué ropa ponerme, en fin, el pavo real desplegando su plumaje. Quien vino a apuntalar mis tentaciones fue Pedro, un amigo que también estaba desempleado. A veces nos veíamos en mi casa con Tatiana, que en ese entonces era novia del Pote Jiménez. Jugábamos Silent Hill, Resident Evil, Tomb Raider, Mortal Kombat, Gran Turismo y Crash Bandicoot en mi PlayStation. Una noche, cuando Tati ya se había ido, Pedro insistió en que pusiera la telenovela de las 10. Era una producción estilizada y vana que trataba de todas las tensiones y emociones que se viven en torno a una agencia de modelos. Para mi sorpresa, en las primeras escenas apareció Alicia. Ella era parte del grupo de extras con mínimo parlamento que sirven de ambientación, modelos que daban credibilidad al hecho de que la historia sucediera en una agencia. Apenas la vimos, Pedro dijo: «¿Montpellier? Esa del topsito verde es la más rica de todas». Nos llamábamos recíprocamente Montpellier, como en esa novela de Tomás González en que los hermanos se apodan Pacho y Luis. Otro chiste interno que no daría risa si lo explicara. «Esa es alumna mía», le dije. «¡No joda!», me respondió con incredulidad. Me hizo jurarle que lo llevaría un día a clase. Le conté la conversación con Raquel y quedamos en que él iría en calidad de analista. Laura salió tarde de la oficina y vino a recogerme. Pedro aprovechó para que lo acercáramos a la casa de Tania, su exnovia, o quizá su novia. Dependía de en qué parte del ciclo estuvieran. Tenían una relación en gerundio, siempre estaban terminando o volviendo. Lo dejamos allá y fuimos a dar una vuelta. Ella manejaba sin rumbo del centro al norte y del norte al centro. Solíamos tener largas conversaciones acerca de nada mientras recorríamos la ciudad. Paramos en un Star Mart y nos tomamos una cerveza en una de esas mesas de lata que tienen las gasolineras, cuya temperatura está por debajo de 0 grados centígrados en las noches bogotanas. Me preguntó si estaba triste y por qué andaba tan callado. Esa noche,
en un sopor de antipiréticos, descongestionantes y antihistamínicos, mientras Laura se retorcía en un tajante orgasmo, yo fantaseaba con Alicia. A la siguiente clase estaba Pedro entre mis estudiantes, pendiente de todo. Alicia tenía una blusita blanca desjetada que corría abierta sobre sus tetas y se le escurría por un hombro, unas gafas negras que se había dejado sobre la cabeza y unos pantalones de batik. Estaba preciosa. Se sentó adelante. Participó 2 veces. Pedro luego se pasaba la mano por la cabeza. ¡No, Montpellier! ¡Qué enfermedad! ¿Cómo se puede concentrar con esa hembra ahí en la primera fila? Seguía, imparable, incrédulo. ¡No, huevón! ¿Yo por qué no estudié comunicación? Luego, cuando entramos a sus impresiones sobre la actitud de Alicia, el veredicto era que había algo en ella, un interés que parecía ganas de gustarme. Ya había transcurrido más o menos un mes desde que Raquel apareció con el chisme. Al poco tiempo visité a Julio y le pregunté a Raquel si sabía de Alicia, si había alguna nueva. Ella me dijo que nada, que apenas se habían visto una vez, y cuando Raquel le preguntó por mí, Alicia evadió el tema. Eso me dio ánimos. No le encargué que me averiguara nada y procuré no decirle nada más, pues Raquel era, y quizás sigue siendo, toda una agencia de noticias. Esa noche Laura dormía mientras yo rumiaba una idea. Si Alicia conoce la naturaleza de Raquel, la utilizó como mensajera. Fingió no saber que nos conocíamos y le soltó el dato. Quería mandarme el mensaje. El siguiente trabajo que debían entregarme era un ensayo sobre «Ceci n'est pas un pipe», o como se pronuncie, nota del podcaster. El texto de Foucault sobre Magritte. Alicia escribió sobre la seducción, sobre la indiferencia como apariencia, sobre el juego de impresiones y equívocos que se manifiestan en el flirteo, utilizando como ejemplo La edad de la inocencia, película que se había estrenado hace unos 5 años, basada en la novela de Edith Wharton, y en la que Alicia encontró los desdoblamientos entre realidad y representación que plantea Foucault en su ensayo. Un texto brillante, como siempre, pero lo verdaderamente significativo era que validaba mi teoría. Releí unas 3 o 4 veces el ensayo, hallando pistas, convenciéndome de que Alicia quería decirme algo más. Menos mal Laura no andaba por ahí. En efecto, las relaciones entre Alicia y yo eran de la misma naturaleza que los amores truncos de Newland Archer y Ellen Olenska en la edad de la inocencia. No me atreví a cruzar la frontera profesor-alumna. Si algo iba a pasar entre nosotros, sería cuando se acabara el semestre. Faltaba poco más de un mes. Justo a partir del trabajo de Alicia surgieron tensiones con Laura. Habíamos llegado al punto en que era ridículo tener 2 casas. Lo ideal era que yo me pasara a su apartamento o ella al mío. Empecé a sacar excusas, a pedir prudencia y tiempo para ajustar las cosas, cuando antes me había mostrado tan ansioso como Archer por casarse con May Welland. Ya tenía la mente y el corazón puestos en Alicia. Hacia el final del semestre tuvo lugar un eclipse de sol. La plazoleta frente a la facultad era un hervidero de gente que sostenía radiografías, rollos fotográficos velados y otros artilugios para verlo sin quedarse ciego. Parecía un baile de máscaras. Yo tenía unas gafas de cartón con láminas oscuras que había comprado a un vendedor ambulante. No había un solo sitio libre. De pronto Alicia atravesó el mar de personas cuidando dónde pisar, buscando un lugar para sentarse. Cuando nuestras miradas se cruzaron, yo recogí las piernas, dejando un mínimo espacio a mi lado. El corazón se me iba a salir. Dispersos en la plazoleta había otros estudiantes del curso, pero quedamos como un islote, sin nadie cerca. Había una tuna al otro lado, 5 tipos con batas y chales afinando sus instrumentos. ¿Ve allá los de la tuna? Supe que han preparado todo el Dark Side of the Moon, con pandereta y bandola. Ahorita que empiece el eclipse, vamos a oírlos, le dije. Alicia se reía del chiste malo y se recostaba levemente en mí. Me invitó a la presentación de su electiva de teatro al día siguiente, en el auditorio Rubén Darío. Le comenté sobre su papel en la telenovela. Me dijo que decía una frase cada 10 capítulos, pero estaba contenta porque era su primer papel en televisión. El sol recibió el mordisco sombrío de la luna, y cuando llegó la oscuridad fue un momento de silencioso entendimiento.
Yo estaba más pendiente de ella que de lo que ocurría en el cielo.